Cuando un corazón no quiere creer, se inventa toda una serie de pretextos y de excusas para permanecer en su posición de incredulidad, y aún incluso también para, al hacerlo, no parecer necio o injusto, de tal manera que entre las muchas cosas que suelen inventarse, muchos inventan pretextos de que desde que no tienen tiempo, desde que ellos también tienen su propia religión, de que todos, según ellos, servimos al mismo Dios, de que todos somos hijos de Dios, y etcétera, hasta el pretexto de ver para creer. Y muchas personas viven aún bajo ese pretexto de ver para creer. ¿Ver para creer es un pretexto? Sí. Cuando la persona toma la actitud, se ha puesto en el plan de ver para creer, por lo general, hermanos, no es que en realidad quiera creer y que esté solicitando una prueba para entonces creer, sino que esta expresión más bien tiende a ser el último recurso que toma el hombre para rehusarse ante la verdad. Y su necedad queda demostrada, y que es un pretexto y un recurso para permanecer en incredulidad queda demostrado en que, aunque está viendo, no quiere creer. Pues es un pretexto, sí, porque en primer lugar no suele haber sinceridad en el que dice ver para creer, sino es más bien un corazón que quiere permanecer en su estado de incredulidad y que dice: oh, sorpréndanme, convénzanme y entonces ahora sí creeré. Eso, hermanos, no es una conducta dispuesta a creer, sino más bien dispuesta a no creer a menos que. Pero la realidad es que ya está viendo. Y aunque solicite señales que no podamos darle, de hecho ya está viendo una señal y un milagro, que es la gracia de Dios enviándole a alguien que le hable del Evangelio. Eso ya es una obra de Dios que está viendo, pero no ve. Y esta misma situación le ocurrió a los judíos que seguían altercando con nuestro Señor, aquellos judíos que habían comido de aquellos panes y peces multiplicados, ahí en Juan 6. Acompáñenme por favor a Juan 6, capítulo 6, versículo 36 y 37. Recuerden que seguimos en la conversación que está teniendo nuestro Señor Jesucristo con estos judíos que lo estuvieron buscando por todos lados hasta que lo encontraron, y el Señor les acaba de decir que Él es el pan de vida. Miren el versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Aquellos judíos, hermanos, con los que nuestro Señor Jesucristo ha estado hablando, mostraron una vez más aquí la dureza de sus corazones cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo abiertamente: yo soy el pan de vida. Y aún así, después de eso, no creían. Miren cómo dice el texto 36: mas os he dicho
que aunque me habéis visto, no creéis. Estas personas hubieran podido decir como lo hicieron en los versículos anteriores: ¿qué señal haces para que creamos? Y el Señor les dice: aquí estoy, y no creen. Qué paradójico, ¿no les parece? Ellos están exigiendo una señal al Señor y le están diciendo: Señor, dame una señal para que yo pueda creer. Y el Señor le está diciendo: me estás viendo y no crees. Aquel le está diciendo: ver para creer, ver para creer. Y Cristo le dice: ya estás viendo y no crees. De manera que, como veíamos, la incredulidad, hermanos, se manifiesta también con la expresión ver para creer. El que dice ver para creer está siendo incrédulo y por lo general no es sincero cuando dice que tiene el deseo de ver para creer. En realidad, como les decía, es el último recurso que usa, esperando, pretendiendo que no se le pueda demostrar nada de manera sobrenatural. Pero el Señor le está diciendo: mira, yo estoy aquí. ¿Quieres ver algo sobrenatural? Yo estoy aquí. Y no crees. ¿Sí me explico? El Señor, pues, no había de estar dispuesto, como lo hizo también con los otros fariseos, a estarles mostrando las señales que ellos quieren o las que quieren ver, sino dice el Señor: yo estoy aquí. Y esa debe ser señal suficiente. Y aún así no crees. Por esa razón, pues, decíamos que esa actitud de ver para creer no es otra cosa que un recurso más de los incrédulos para permanecer en su incredulidad. Si las señales y milagros tuvieran la capacidad de influir invariablemente en la credulidad de una persona, entonces, hermanos, todos los judíos, incluyendo los escribas y fariseos, habrían creído en el Señor Jesucristo. Si las señales y los milagros tuvieran la capacidad de influir en la gente para que crea, si fuera cierto que al ver se cree, que al ver milagros se cree por sí mismo, entonces ya todos los judíos de aquel tiempo hubieran creído. Y los mismos fariseos hubieran creído al ver los innumerables milagros y señales que el Señor Jesucristo hizo. Pero hizo todos esos milagros y señales y no creyeron. De tal forma entonces que las señales no producen nada ni motivan a la credulidad de las personas. Porque cuando alguien quiere ver para creer, va a ver, podrá ver y aún así no creer. Estos judíos son la prueba viviente de que se puede ver y a pesar de eso no creer. Ellos vieron, hermanos, cosas que nosotros solo podemos imaginarnos. ¿Cómo fue? Ellos vieron cosas maravillosas, impresionantes, y aún así no creyeron. Y encima de todo, le crucificaron. Esos judíos son la prueba viviente de que la incredulidad es el estado natural del hombre, independientemente de que diga profesar una religión. Su estado natural es la incredulidad. Porque esta nación decía creer en Dios, ¿no es así? Profesaba una religión, conocía la Biblia, se la sabía, pero ¿cuál era su estado natural? Incredulidad. Esos judíos son la prueba viviente de que el estado natural del hombre es incredulidad. Es decir, el estado natural del hombre no es inclinado a creer, sino es inclinado a no creer.
Ese es su estado natural. El Señor tiene que obrar para que crean, vamos a ver. Pero su estado natural es no creo. ¿Por qué entonces cuando vamos y llevamos el Evangelio a las personas o tocamos las puertas o les abordamos en la calle, las personas tenemos que hablarles, tenemos que altercar con ellos, tenemos que convencerles del Señor? Porque su estado natural es no creo, a pesar de que profese tener una religión que dice o que sostiene la idea de Dios. Por esta razón, si dejáramos al hombre que por su propia voluntad creyera en Cristo, o que por su propia voluntad buscara sinceramente a Dios, el hombre nunca lo haría, hermanos. El hombre nunca buscaría a Dios por su propia fuerza y por su propia voluntad. Acompáñenme a Romanos 8, 7 y 8, que nos expresa también esta verdad. Dice Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que el hombre en su estado natural, esto es el hombre carnal, pues miren que dice el texto, por cuanto los designios de la carne. No se está refiriendo, hermanos, a esa idea filosófica de la carne, esta carne y el alma y el espíritu. No, se refiere al hombre natural. Porque muchas personas interpretan que esta expresión carne se refiere al cuerpo nuestro. No, se refiere aquí a la naturaleza del hombre, al hombre en su estado natural. El hombre en su estado natural, los designios que tiene son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según esta naturaleza, según esta carne, no pueden agradar a Dios. Nuestro texto nos enseña entonces pues que el hombre carnal, el que anda en la carne, el hombre natural, en primer lugar, noten que dice que está en enemistad contra Dios. ¿Sí se fijaron? Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y dice el texto, los designios de la carne son enemistad contra Dios. El hombre pues carnal que vive y anda en la carne conforme a su estado natural está en enemistad con Dios. Y lo segundo que nos enseña nuestro texto es que este hombre no tiene la voluntad de sujetarse a Dios. Pues miren, dice, porque no se sujeta a la ley de Dios. No tiene la voluntad de sujetarse. Y dice enseguida, ni tampoco puede. Esto es, el hombre no tiene la capacidad entonces de sujetarse a la ley de Dios. No solo no tiene la voluntad, sino tampoco tiene la capacidad. De manera que el hombre sin Dios, esto es, el hombre carnal, no tiene pues ni la voluntad ni la capacidad para creer en Dios, y su estado natural es la incredulidad. Y es aquí donde Dios tiene que intervenir, hermanos, para la salvación del hombre. Porque, como decíamos, si dejamos al hombre que solo busque a Dios, si dejamos al hombre que solo venga a la iglesia, el hombre no lo va a hacer, porque él no quiere ni puede hacerlo, ni aunque quisiera, no puede hacerlo. ¿Por qué tantas personas
nos dicen, no, sí, a mí me gustaría ir a la iglesia un día, y hasta ellos mismos se proponen, no, sí, de verdad sí quiero ir, un día de estos voy a ir. ¿Cuántos de ustedes no les prometen cuando estamos llevando el evangelio y les dicen, no, sí, voy a ir, y se ve bien sincero y parece que de verdad quiere estar allí en la iglesia, pero no viene? Porque aunque tuviera de alguna forma un chispazo de deseo de hacerlo, no tiene la capacidad. Entonces está perdido, y es aquí donde Dios, pues, como sabemos, tiene que intervenir. Pues miren cómo dice el texto, verso 37, en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Dios entonces tiene que intervenir, ya que el hombre no puede creer por sí mismo, ni le va a creer, aunque tenga al mismo Hijo de Dios enfrente. Entonces Dios tiene que intervenir. Por eso el Señor, miren la hilación de las palabras del verso 36 con el 37. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Se fijan? El Señor les está diciendo, ustedes tienen las cosas enfrente. Ustedes vieron los milagros, ustedes vieron la multiplicación de los panes, ustedes son testigos de estas cosas, me están viendo a mí y todavía no creen. ¿Me explico? Por eso les decía al principio, no se trata entonces de que los milagros le van a abrir los ojos a la gente. No, dice el Señor, ustedes ya vieron todas estas cosas y están viendo al Hijo de Dios mismo y no creen. Porque mucha gente también tiende a decir eso. No, yo quiero ver a Cristo, a ver, que se me aparezca y entonces creo. No, aquellos lo vieron en persona y ni aún así creyeron. Así que no se trata de eso. La persona que tiende a poner ese tipo de excusas o de pretextos no está mostrando sinceridad, sino más bien está mostrando incredulidad. No quiere creer y por eso, como último recurso, pide cosas fantásticas que sabe o piensa que no van a suceder. Todo esto para poder seguir en su incredulidad. Pero el Señor les dice, sí, ustedes ya vieron todo eso y no creyeron. ¿Por qué no creyeron? Porque todo lo que el Padre me da vendrá a mí. ¿Por qué después de ver todo esto no creyeron? Porque todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y les está diciendo en ese sentido, a ustedes no me los dio el Padre. Por eso no vienen a mí. La expresión todo, pues noten que dice el texto, todo lo que el Padre me da. La expresión todo es claro por el contexto que se refiere a un grupo de personas y no de cosas. Un grupo de personas que el Padre, la primera persona de la Trinidad, le da al Hijo, la segunda persona de la Trinidad, para que vayan a Él. Pues noten que dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Quién viene? Pues evidentemente una persona, de donde entendemos entonces que este todo se refiere a personas. ¿Sí me siguieron? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. No se refiere o no están incluidas las cosas, ni los animalitos, ni ninguna cosa, sino las personas, los seres racionales, que son los que van a Cristo. Este grupo de personas, porque ya vimos ese todo, es entonces un grupo de personas. Este todo, otra vez, están aquí niños, este todo es un grupo de personas. Y este grupo de personas es un grupo determinado.
Y es claro por el texto que este todo o este grupo no incluye a todos los hombres de la tierra. ¿Sí? Pues miren cómo dice: todo lo que el Padre me da, es decir, ese grupo que el Padre me dé, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. De tal manera que el Señor está aquí también diciendo de manera implícita que ese todo no los incluye a todos, como ya de entrada no está incluyendo a estos judíos con quien está hablando. El Padre ha determinado a este grupo, pues es el Padre el que se los da. ¿Se dan cuenta? Dice: todo lo que el Padre me da, la primera persona de la Trinidad, el Padre ha determinado a este grupo, y en el tiempo de cada integrante de este grupo va llamando y enviando a cada uno a Cristo para obtener el perdón y la vida eterna. Así que, recapitulando, el Padre, pues, la primera persona de la Trinidad, determina el grupo. Esto es, Él es el que determina quiénes componen este grupo. Pero este grupo es enviado a Cristo en el tiempo, y no todos juntos. Es decir, no todo el grupo completo va de inmediato, sino en el tiempo de cada integrante, el Señor va llamando a cada uno y lo va enviando a Cristo. Pues noten qué es lo que se percibe del texto, que dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ahora está hablando en singular, al que a mí viene, de donde también encontramos pues que este grupo va a ir de manera ordenada a Cristo. Va a ir en su tiempo de cada uno de ellos. Este grupo de personas, nos dice el apóstol Pedro, fue determinado o elegido por el Padre, la primera persona de la Trinidad, desde antes de la fundación del mundo. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Noten, hermanos, que hacemos esta distinción entre el Padre y el Hijo para que podamos comprender la obra del Señor. El apóstol insiste en esta distinción. Miren del verso 3: bendito sea el Dios y Padre. Es el Padre entonces quien bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y escoge antes de la fundación del mundo. La primera persona de la Trinidad es encargada entonces de determinar el grupo de los que serán salvos, y es la primera persona de la Trinidad quien los escoge y a su tiempo los manda entonces a Cristo. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, sabemos que a través de la obra y la influencia del Espíritu Santo en la salvación de cada uno. De manera que la elección de los escogidos, pues, hermanos, es una enseñanza irrefutable de la Escritura. Dios escogió a los suyos para salvación. Los que han de ser salvos fueron escogidos por Dios. Y son estos escogidos
quienes les son dados a Cristo para que vayan a Él, y ellos, ya que son escogidos, invariablemente irán a Él para ser acogidos bajo las alas de misericordia de Cristo el Salvador. Así que, ya que son escogidos, irán invariablemente a Cristo. Estos judíos de los que estamos viendo que comieron en la multiplicación de los panes y que se habían esforzado por encontrarlo y le habían oído decir: yo soy el pan de vida, seguían sin creer en nuestro Señor, aunque le tenían frente a sus propios ojos. Pero noten que el Señor no se frustra ni se desespera por la incredulidad de estos judíos. No se frustra ni se desespera después de todo lo que estuvimos leyendo de la dureza de sus corazones. Él sabe que todos aquellos a quienes el Padre le ha dado irán indefectiblemente a Él. Él sabe que todos aquellos a quienes el Padre le ha dado acudirán sin dilación a Él cuando sea su tiempo. Por eso Él les ha explicado todas estas cosas y encima todavía no creen. Yo estaría jalándome los pelos y ¿cómo puede ser con ustedes? Miren tan claro y no entienden. Nosotros nos habríamos molestado, nos habríamos desesperado, pero el Señor dice: yo sé que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le voy a echar fuera. Noten pues, hermanos, la tranquilidad en ese sentido del Señor. Todos los que serán salvos vendrán. De tal manera pues, hermanos, que todos los que habrán de ser salvos irán indefectiblemente a Cristo cuando les sean abiertos los ojos y los oídos para oír el llamado del Evangelio. Así, cuando nosotros vamos y le hablamos a las personas del Evangelio, o a nuestros familiares o amigos una y otra vez, hermanos, nosotros debemos descansar en la verdad de que todo lo que el Padre le da a Cristo irá a Él indefectiblemente. A su tiempo, en su momento, irán. Si el Señor ha determinado que las palabras que le he hablado, que la predicación que le he compartido, que el folleto que le he dado, que la Biblia o el libro que le he regalado surta efecto salvador, lo hará conforme a la voluntad del Señor. Eso no depende de nosotros. Nosotros podemos haber expresado el Evangelio de la manera más precisa y más correcta, pero es el Señor el que al final traerá a todos aquellos, a ese grupo que ha determinado ya. De tal forma, pues, que es claro que hay una elección de parte de Dios. Pero debemos decir a continuación que aunque hay una elección de parte de Dios de aquellos que han de ser salvos, la elección de Dios no desalienta a nadie. No, que Dios haya elegido para salvación, eso no desalienta a nadie. No solo no debe, sino no desalienta a nadie. Lo único que desalienta la elección es el orgullo carnal del hombre que, centrado en sí mismo, sigue esperando y exigiendo ser salvo por sus propios méritos y por su propia obra. A ese sí desalienta la elección. ¿Me explico? La elección no desalienta al creyente a seguir evangelizando. Pues muchas personas piensan y dicen: no, es que ustedes que creen en la elección, pues entonces ¿para qué evangelizamos? Si Dios ya escogió a quienes se van a salvar
Y si Dios los va a hacer venir a Cristo indefectiblemente, entonces van a venir aunque yo no evangelice. ¿Eso es así? No, hermanos. Al contrario, ya que el creyente verdadero no sabe a quiénes de todos sus compañeros de trabajo o todos sus familiares el Señor ha elegido para salvación, entonces les va a hablar a todos. Repartirá a 7 y aún a 8 y no dejará reposar su mano, pues sabe que el Señor tiene a un pueblo en esta ciudad. Es decir, yo no sé cuál de todas aquellas personas a las que les hablamos el Señor haya de salvar. Y por esa razón, hermanos, nosotros debemos más bien sentirnos motivados a hablarles a todos, pues no sabemos a quiénes el Señor vaya a salvar, porque sabemos que el Señor tiene que llamarlos. ¿Y cómo los va a llamar? Por la predicación del Evangelio. Y es allí donde nosotros tenemos nuestra labor. Sí, el Señor va a salvar. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la predicación del Evangelio. Nosotros somos, pues, entonces, el instrumento que Dios usa en su gracia para llamar a aquellos a los que Él escogió. La elección tampoco desalienta al que busca a Cristo y la salvación. En primer lugar, nuestro texto incluye la realidad de que todo el que sinceramente busca a Cristo y la salvación es porque es parte de este grupo que el Padre le dio a Cristo. Pues muchas personas piensan y dicen, pero pues si yo no soy elegido, entonces ¿para qué busco a Dios? ¿Y qué tal que yo ni soy elegido? Pues entonces mejor no busco a Dios. No, que haya elección, eso no desalienta al que sinceramente busca a Cristo y la salvación. ¿Por qué? Porque si sinceramente está buscando a Cristo y la salvación, nuestro texto nos dice que entonces lo más probable es que esa persona sea uno de los que el Padre le dio. ¿Me explico? Dice el texto, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Es decir, hay una persona que está viniendo a Cristo. ¿Y por qué está viniendo? ¿Por sus propias fuerzas o porque lo dio el Padre? Porque lo dio el Padre. Así que el saber que Dios ha elegido para salvación no desalienta al que quiere buscar al Señor, sino al contrario, debiera alentarlo pensando en que muy probablemente él está buscando al Señor porque es uno de los elegidos. ¿Me explico? Él está buscando a Cristo y la salvación porque es uno de los elegidos que ha sido enviado a Cristo para alcanzar salvación. Nuestro texto incluye la realidad de que todo el que sinceramente busca a Cristo y la salvación es porque lo más probable es que sea un elegido de Dios, cuyo corazón ha sido inclinado por la gracia de Dios a buscar a Cristo. Así que no puede ser una excusa el decir, pues es que pues entonces ustedes me desanimaron cuando me dijeron que había elección y por eso ya no busco a Cristo. No, al contrario, si tú sinceramente de verdad deseas y tu corazón ha sido inclinado para buscar a Cristo, es porque lo más probable es que tú eres de ese grupo de los que el Padre ha determinado para salvación. ¿Me explico? Pero el que endurece su corazón y dice, no, pues entonces, pues si es nomás para los elegidos, pues entonces no voy. Lo más seguro es que entonces él no sea de los elegidos. ¿Me explico? Pues endureció su corazón antes de ir al Señor. Así que lejos de detenerse de ir a Cristo preguntándose si será elegido o no será,
debe ir con mayor confianza. Debe ir con mayor tranquilidad al Señor, pues si usted ha sido inclinado a buscarle sincera y arrepentidamente en fe al Señor, no es por otra cosa que la gracia de Dios obrando en usted. ¿Me están siguiendo? Si el Señor pues ha inclinado el corazón de esa persona a buscarlo sinceramente en arrepentimiento y fe, ya vimos que el hombre en su estado natural no se va a acercar a Dios. El hombre en su estado natural no va a buscar al Señor. Si ha sido inclinado por Dios a buscarle en arrepentimiento y fe, entonces es porque lo más seguro es que sea un elegido del Señor. ¿Sí me explico? Ahora, debemos hacer la diferencia, hermanos, entre el buscar sinceramente al Señor en arrepentimiento y fe y el ser una persona, digamos que religiosa por naturaleza. Bueno, todos somos seres religiosos por naturaleza, pues Dios puso esa parte en todo ser humano. Pero hay personas que tienden más hacia la religiosidad que otras. Hay personas que, por ejemplo, en denominaciones erradas o en congregaciones erradas, buscan o están siempre constantes y de alguna forma fieles. Pero por lo general esas personas, si son sinceros consigo mismos, no están buscando sincera y honestamente al Señor. Muchas veces están buscando la pleitesía de los hombres, el aplauso de los demás. Están buscando en otras ocasiones también solo sentirse bien consigo mismos. Están buscando de algún modo tal vez solo calmar una conciencia religiosa que les dice que debieran estar buscando o acercándose a Dios, y se conforman con solo ir o estar en una iglesia. ¿Me explico? Estamos hablando de una búsqueda sincera y arrepentida en fe cuando hay un corazón despierto a su verdadera condición, cuando hay un corazón consciente de su maldad, de su pecado y de su incapacidad. Un corazón que sabe que merece el más último de los infiernos, pero que viene contrito y humillado al Señor en busca de gracia y de perdón. Ahora, la elección, pues, no desalienta al que busca al Señor, pues nuestro glorioso Señor Jesucristo, en nuestro texto, el verso 37, está expresando también una promesa, pues dice: todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Dice el Señor: el que vaya a Él no será rechazado, no será echado fuera. El Señor no está diciendo que el Padre le ha dado un grupo y que ese grupo puede luego crecer con algunos otros que de otra parte vengan. No, el Señor está diciendo que ya que el Padre le ha dado un grupo y que ese grupo vendrá, Él no rechazará a ninguno de los que vengan a Él, pues son los que el Padre le ha dado. ¿Me explico? Pero también el Señor está expresando las cosas de manera inversa, pues está diciendo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que, amigo, Cristo no preguntará a ninguno que vaya a Él en arrepentimiento y fe si ha sido elegido o no, pues Él no rechazará, dice, a nadie que vaya a Él contrito y humillado.
Pues las personas que critican la doctrina de la elección dicen, entonces ¿acaso Cristo cuando vaya me va a preguntar si soy escogido o no? No, de ninguna manera. Si tú vas a Cristo el Salvador, el Señor no te va a preguntar, ¿fuiste escogido o no? Para ver si te recibo o no. No, hermanos, de ninguna forma. No solo por su omnisciencia, que Él sabe si ha sido escogido o no, sino, hermanos, porque todo aquel que va a Él es porque es parte de ese grupo que el Padre le dio. Y todo aquel que va a Él, el Señor no les va a preguntar si fueron escogidos, sino que los recibirá con los brazos abiertos. Todo el que va a Cristo contrito y humillado no será cuestionado de si, a ver, vamos, espérame, todavía no vengas, vamos a revisar la lista a ver si... No, hermanos, esto no es así. Todo aquel que va a Cristo en arrepentimiento y fe es recibido con los brazos abiertos. Pues dice el texto que Dios no rechazará al corazón contrito y humillado. A ese corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice el Salmo. Así que, amigo, incluso me voy a atrever a decirte que no es necesario que creas en la elección para que vayas a Cristo. No es necesario que creas que hay elección para que puedas ir a Cristo. Puedes incluso no comprender esa doctrina o no saber si has sido elegido o no, y aún puedes ir a Cristo el Salvador y asirte de la promesa que Cristo hizo, que no despreciaría a ninguno que vaya a Él en arrepentimiento y fe. De hecho, la mayoría de nosotros, cuando fuimos al Salvador, podemos decir que no sabíamos si seríamos elegidos o no. Cuando fuimos al Salvador no sabíamos si éramos de ese grupo o no lo éramos. Y algunos tal vez incluso ni siquiera habían oído esa doctrina. O no la conocían. O tal vez no la entendían claramente. Y aún así fueron a Cristo el Salvador, ¿no es así? ¿Les rechazó Cristo el Salvador porque no conocían esa doctrina? De ninguna forma. Todo el que viene a mí, dice, yo no le echo fuera. Así que, aunque usted no conozca o no comprenda esta doctrina, aún puede ir al Salvador. Vaya en arrepentimiento y fe, y Él ha dicho que Él no rechazará a nadie que venga así a Él. Al que a mí viene, no le echo fuera. Cristo no rechaza pues a nadie que vaya a Él en arrepentimiento y fe. Que vaya a Él con un corazón contrito y humillado. Así que ve a Él, querido amigo, y ten por seguro que no serás echado fuera. Si tú vas en arrepentimiento y fe, no serás echado fuera. Si tienes un corazón contrito y humillado, ve a Él y no serás echado fuera. Si has visto tu pecado y tu condenación inminente, mira ahora a Cristo y no serás echado fuera. Míralo a Él, ve a Él y serás recibido con los brazos abiertos. Agárrate de esa promesa y ve a Él y no serás rechazado. Dios tenga misericordia de ti. Oremos, hermanos, al Señor.